Mucha gente es escéptica respecto a la posibilidad de poder transformarse en personas fuertes y emocionalmente estables. En la consulta a menudo me expresan así: pero si he sido así durante toda mi vida, ¿cómo me podría cambiar una terapia que solo va a durar unos meses? La verdad es que es lógico hacerse esta pregunta, porque todos tenemos impresión de que el carácter no se puede transformar. Mi abuelo, un tipo duro que había luchado en la guerra civil, solía decir con tono grave: si una persona no es madura a los 20, no lo será nunca. Y en buena medida tenía razón, porque lo cierto es que no es habitual cambiar de forma radical, pero eso no significa que sea imposible. Hoy en día sabemos con la guía adecuada no solo es posible, sino que todos, hasta el más vulnerable, puede conseguirlo. La psicología actual ha desarrollado métodos para ello, y este es precisamente uno de mis primeros objetivos: informar al lector de que cambiar, transformarse a uno mismo, a una persona sana a nivel emocional, es posible. Por supuesto que lo es. Tengo muchísimas pruebas de que demuestran, entre ellas el cambio que ha experimentado miles de personas yendo al psicólogo en todo el mundo. En realidad se trata de miles de pruebas, ya que cada uno de estos hombres y mujeres demuestran que es posible. Yo veo a muchísimos pacientes todo el año, cientos, y puedo afirmar con rotundidad que el cambio es posible. Como el siguiente caso real, María Luisa acudía al teatro todas las noches para presentar una comedia de mucho éxito en Madrid. En cuanto subía al telón, aparecía en escena con todo su esplendor y con la gracia y elegancia que solo los actores clásicos poseen. El final era siempre el esperado, casi 10 minutos de aplausos interrumpidos por un trabajo genial. Qué buena actriz, qué simpatía, qué vital era María Luisa. Pero lo que el público no sabía es que de vuelta a casa esa misma noche, a María Luisa se le mudaba el ánimo para hundirse en un pozo de depresión e inseguridad. A sus 50 años estaba en su peor momento personal, aunque por ninguna causa en particular. El problema, según le había dicho su psiquiatra, estaba en su mente. Tenía tendencia a la depresión y a la ansiedad, y así llevaba demasiado tiempo sin salir en todo el día de la cama, salvo para cumplir con el trabajo que tanto amaba, pero que ya ni siquiera podía disfrutar. Esta es la historia real de María Luisa Merlo, la actriz madrileña, según relata ella misma en su libro Cómo aprendí a ser feliz. Desde los 44 años hasta los 50 fue el peor período de mi vida. Podía ir de la cama al teatro y del teatro a la cama y punto. Así día tras día. Tenía miedo a los problemas económicos, que en realidad no tenía. Miedo a la soledad, miedo al coco, miedo a todo. En mi última depresión era un ser encerrado total y absolutamente en mi propia mente. Cuando algo me preocupaba, una pequeña disputa, algo pequeño, le podía dar vueltas una y otra vez, y ese torbellino mental hacía que al final me explotaran los cables. Merlo confiesa que nunca fue una persona equilibrada. Su niñez fue hermosa, pero en cuanto empezó su vida adulta aparecieron los trastornos emocionales. Seguramente tenía cierta tendencia a la depresión, lo que se llama depresión endógena, pero también un carácter, una visión del mundo que le hacía vulnerable. En su caso, la cosa se complicó con el empleo de drogas recreativas y de fármacos autoprescritos. En mi primera depresión empezaron a recetarme hipnóticos y calmantes y comencé a aficionarme a las pastillas. Pastillas para dormir, pastillas para espabilarme, pastillas para todo. Había días que podía tomar 10 o 15 pastillas de cosas diferentes, porque yo tenía la tendencia a ser adicta a cualquier cosa.
También fue adicta a la chis y a la cocaína. En fin, a sus 50 años de edad, la entrañable actriz tenía un mal pronóstico. Su peculiar mente le hacía la vida muy complicada y el problema solo hacía que aumentara con los años. Pero en un momento dado, su historia dio un vuelco, un reducto de esperanza y sus inagotables ganas de luchar para que ella misma le hicieran ponerse en manos de terapeutas y guías por el cambio. Y pasito a pasito salí de la depresión con ayuda de Dios y de mí misma, porque el pozo en el que yo estaba metida era muy fuerte, nos explica ella misma. Ahora me siento mejor que nunca, solo comparable a cuando era una niña feliz, y me siento orgullosa del trabajo que he hecho conmigo misma. Haber salido de los pozos de donde he salido me hace sentir una enorme seguridad. Puedo decir que me siento realizada por primera vez en mi vida. María Luisa se transformó a sí misma y, ¿sabes? Todos podemos hacerlo. Tenemos que saber que es posible. El carácter está formado por una serie de rasgos innatos, pero también por toda una serie de aprendizajes adquiridos en la infancia y en la juventud. Y es sobre esa estructura mental donde podemos actuar. Podemos forjarnos una vida libre de miedos, abierta a la aventura, plena de realizaciones. Cuando hayamos transformado nuestra mente, seremos más capaces de gozar de las cosas pequeñas y grandes de la vida. Podremos amar y dejar que nos amen con mayor intensidad y tendremos grandes dosis de serenidad interior.